José, Hola, Juan, ¿qué pasa? ¿qué hora es? Pronto. ¿Pronto para ti? Las 10 de la mañana. Ahora Las pronto en punto. abren ya los chinos, puedes ir a por una Fanta. O sea, es una hora razonable, ¿no? Sí. Bueno, tenemos hoy a un invitado que para él es hora de dormir. ¿Cómo? No es un vigilante nocturno Ah, de la radio, pero casi. Madruga más que los vigilantes nocturnos. Y es Rafa La Torre, que ¿en serio? hoy es 24 de agosto, hoy ha empezado con su nuevo horario, porque él estaba por las noches, por las tardes, noches en La Brújula, haciendo un programa que a mí me encantaba, pero le ha llamado la cadena Ujú. para que se meta en más de uno, en la primera franja. Ahora va a estar La Torre por la mañana hablando de política y luego va a estar Alsina, Ujú. que se deja la política y se dedica a la vida contemplativa. No vamos a decir a mirar nubes, porque alguien podría pensar que se ha metido en negocios chungos. Simplemente va a estar más tarde, en la hora humana. Pero entonces hoy Rafa La Torre es el primer día que se ha levantado, se ha tenido que levantar, ahora le vamos a preguntar a qué hora exactamente, pero posiblemente a las 4. Muy rico. Y me ha parecido que era un día genial para hablar con él de su Sí. nueva etapa, de lo que pasó el curso pasado, para hacer un poquito de contenido vamos a hacer resumen de lo visto y a ver qué cojones puede pasar esta temporada, qué cosas nos va a contar en más de uno, Rafa La Torre. Y quería hacerlo hoy para ver cómo está una persona que ha empezado hoy a levantarse cuando no se ha horneado ni el pan. Así que te voy a presentar a Rafa La Torre. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿A qué hora Oye, te has encantado de levantado estar hoy? aquí en tu canal. Hoy me he levantado a las 3:30 de la mañana. Sí, tres y media. Sí, Y, sí, sí. y tú Que no está mal, ¿eh? cuando te levantas a las 3:30 y abres los ojos al mundo, ¿Qué pienso? Pienso que atrocidad, ¿no? O sea, lo primero que pienso es que atrocidad. Lo segundo que pienso es tengo que salir de aquí sin que el niño de 2 años que está durmiendo en la habitación con nosotros se entere, porque entonces se crearía una situación muy incómoda en casa, en la que yo abandonaría la casa dejándole a mi mujer con todo el marrón, ¿no? Y tampoco conviene eso. Pero bueno, todavía he dado demasiado tiempo a asimilarlo, ¿eh? Porque además tampoco es que ayer me durmiera demasiado temprano. Eh, Espero ser más germánico con los horarios y mucho más ordenado cuando empiece a hacer el programa. Hoy solo he ido allí a ver cómo funcionaba aquello, a ver si me acordaba de cómo funcionaba la radio. en Onda Cero te han ofrecido, te han metido en el marrón, no sé cómo decirlo, de meterte en más de uno. Yo, vamos, ya te lo he dicho a ti en privado, te voy a echar muchísimo de menos porque en la brújula, porque me parecía un formato divertidísimo y muy, no sé, más relajado. Esto de más de Ujú. uno es un trabajo, mucho más trabajo, ¿no? O sea, aquí no hay Sí, yo creo que sí. braserillos. Sí, fíjate, es lo primero que he pensado hoy, ¿eh? A las 3:30. Está muy bien dicho lo de me han metido, se puede decir me han captado, me han metido, me han introducido, pero al final no sé cómo he terminado metido en este lugar. Eh, Vamos a ver, yo creo en la sinceridad total con la audiencia, ¿no? O sea, con la audiencia, pues al final te acompaña o le acompañas durante buena parte del día, se generan ahí unos vínculos muy, muy fuertes, creen que te conocen porque efectivamente te conocen. Entonces yo voy a ser muy sincero. No es que no era mi plan, o sea, no, yo no tenía pensado ni deseado el ir a más de uno, porque a mí me gustaba mucho la brújula, me gusta mucho la brújula. Creo que es el programa ideal que una persona amante de la radio puede dirigir. Se puede dirigir mejor, pero no puede haber un programa mejor que dirigir que la brújula. Y me explico por qué. Mm, eh, Porque es todo más caótico, más libre, menos encorsetado, hay menos publicidad. Digamos que es un programa menos exigente y mucho más maleable, ¿no? Más de uno es un programa, es una,
es una cosa de ingeniería, ¿no? Es una cosa brutal. O sea, yo Mm. hoy estaba allí y digo, pero qué filigrana radiofónica es esta. Debe de desgastar muchísimo. Y te lo diré a final de temporada. Pero yo que empecé en la edición en la mañana, yo empecé en Protagonistas. Lo primero que hice como editor, era su director entonces el programa, fue Protagonistas en Punto Radio. Y no me acordaba de lo que era un programa informativo de la mañana. Es que no me acordaba. El nivel de exigencia, el ritmo trepidante que lleva, la publicidad que lo invade todo, es muy distinto, que la brújula. Yo creo que me va a costar adaptarme. Y me imagino que también será más bestia la presión, ¿no? Porque es la franja más escuchada, la más influyente, ¿no? Y cualquier comentario que hagas en el monólogo, que supongo harás un monólogo, ¿no? O que cualquier fragmento de cualquier entrevista o cualquier trocito de la tertulia, ya sabes que el efecto que puede tener a lo largo de ese día y el día siguiente es mucho más acusado. Mucha gente me ha advertido de que sí, efectivamente vas a notar que la influencia es muchísimo mayor. Hombre, tampoco hacía falta que me lo advirtieran. Pues la audiencia es 3 veces la de la brújula. ¿3 veces? No, casi 3 veces. Entonces, sí. Pero yo, ¿sabes qué? Soy un poco psicópata. Es que no pienso nunca en las consecuencias. Yo sé que esto igual no debería decirlo, pero no pienso nunca en las consecuencias de lo que estoy diciendo en la antena. No pienso nunca en la respuesta que va a encontrar. Y generalmente mi reacción cuando se ha producido algún tipo de escándalo o algún tipo de, no sé, bueno, pues estos flames de Twitter, ¿no? Es la absoluta indiferencia y la frialdad, de verdad, ¿eh? Creo que es una virtud para enfrentarse a esto. Desde luego a mí me hace la vida más saludable porque conozco a algunos que sufren muchísimo con cada uno de los comentarios. Con lo cual el tema de la presión realmente no la estoy sintiendo. O sea, supongo que se producirá, pero si se produce, pues habrá que soportarla. Si es que también forma parte de nuestro trabajo. Oye, y si te hubiera pillado trabajando, ¿cuál sería tu comentario espontáneo y sincero ante la noticia que te llega de pronto de que está entrando gente en Ceuta como si no hubiera un mañana y que empiezan a darse cifras y son decenas de Pues, miles? ¿Cuál sería tu reacción a una cosa como esa? Pues mira, es algo que ya hemos vivido, con lo cual ya hemos reaccionado a ello. Quizás no con estas dimensiones. Pues lo primero habría que situar al oyente. ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante una crisis humanitaria? ¿Estamos ante una violación de la integridad territorial de un país? ¿Estamos ante una agresión que forma parte de una guerra híbrida? Pues probablemente estamos ante todas esas cosas. A mí me hace mucha gracia porque los que tratan de arrimar las cosas a su sardina, ¿no? Dicen, no, bueno, es que es una crisis humanitaria. Sí, no, sin duda. Hombre, han muerto 100 personas, no, bueno, es que es una violación de la integridad territorial. Ya, pero también es una crisis humanitaria. O sea, es decir, es todo esto, ¿no? Y lo único cierto y lo único que tienen en común todas estas cosas es que el gobierno probablemente no ha sabido estar a la altura de ninguna de ellas. De ninguna, ni de la crisis humanitaria, ni de la violación de la integridad territorial del país, ni de los graves problemas que se generan en Ceuta cuando su población se multiplica de la noche a la mañana sin tener las infraestructuras, empezando por las viviendas, para acoger a esa gente. Los que tratan de negar el problema, a mí me parecen unos irresponsables, además que tiene un punto de narcisismo, eso de estar diciéndole a los ceutíes lo que tienen que pensar, lo que tienen que sentir, siempre desde lejos y desde un pedestal moral. Con lo cual yo creo que más o menos sería esto lo que me saldría. Sí. Cuando se produjo la entrada en Ceuta, fue el día anterior a que yo me fuera de vacaciones. Y hicimos aquí unas entrevistas así para dejar programadas y echarlas en agosto en el canal. Y yo estaba convencido de que cuando volviera de vacaciones esto estaría solucionado. Pero hoy han anunciado que muchos de los que están pidiendo asilo se les va a dar porque son de países subsaharianos y son efectivamente de países con crisis humanitarias graves. Y por otro lado, están como construyendo unos asentamientos temporales que cuando oigo la palabra temporal me echo a temblar. ¿Tú crees que vas a empezar el programa y que este va a ser uno de los temas la semana que viene
que vas a tener que tocar. Pues seguro. Además ya te digo que me voy a ir allí, o sea que a empezarlo. Fíjate si estoy convencido de que este no va a ser. Además que los problemas terminan cuando los medios dicen que terminan. De repente nos hemos olvidado, por ejemplo, del accidente de Adamuz y aquí parece que da igual cuáles fueron las causas, ¿no? Y dice, oye, pues no. O del tema del apagón, ¿no? ¿El problema ha terminado? Yo creo que no ha terminado. Y el problema de Ceuta, desde luego, terminará el día que dejemos de prestar atención a lo que está pasando allí y nos ocupemos de otros asuntos. Y entiendo el extrañamiento, ¿no?, de una parte de la población española que se siente muy lejos de las preocupaciones del resto de los españoles, porque al final, oye, si una nación es una trama solidaria, lo normal es que una persona de Navarra se sienta interpelada por los problemas de los ceutíes y desde luego que sienta pues una solidaridad, una cercanía, ¿no? Yo creo que el problema desde luego no va a terminar. No va a terminar porque además se ha comprobado algo. Se ha comprobado no solo la permeabilidad de una frontera, que puede ser atravesada por miles de personas, si así se lo proponen, sino que no se produce la respuesta adecuada. Buena parte de las relaciones internacionales se basa en eso, en la capacidad de disuasión que tiene un país sobre otro. Si el nuestro no ha demostrado prácticamente ninguna capacidad de disuasión sobre nuestro vecino, nada impide que se vuelva a producir un hecho semejante. Fíjate, la reacción que ha tenido el presidente del gobierno, ¿no? La primera reacción ha sido adherirse a eso que dicen que es la agenda de la extrema derecha, ¿no? De esto es una violación de la integridad territorial del país, es decir, es un problema de soberanía nacional también. Pero no señala al culpable. Y dice, bueno, será la primera violación de la integridad territorial de un país que no tiene ningún culpable, porque a nuestro vecino Marruecos de nuestro vecino Marruecos no ha dicho absolutamente nada. Y sin embargo sí señala que hay un agente externo que está haciendo una guerra híbrida, que está trabajando contra España. Es decir, tenemos un enemigo, pero no le ponemos nombre, ¿no? Y luego la respuesta ha sido tan pacata, ha sido tan acomplejada, que ni siquiera pues ni siquiera ha suspendido las vacaciones para plantarse en Ceuta, que es lo que debería haber hecho, claro. Ignacio Varela, que siempre es muy fino y muy tuno, se dio cuenta de que la reacción de Sánchez en Ceuta ha sido la misma que en la primera fase de la pandemia, que ha sido decir, ya se acaba el problema, me voy de vacaciones, ¿no? Que es lo que hizo Sí. Sí. Es decretar el final del Es decretar el final, que es lo que estabas diciendo antes y que es lo que es lo contrario de lo que se hizo con el apagón. El apagón era, las causas son muy complejas y vamos a necesitar muchísimo tiempo y están todos los expertos diciendo, va a ser esto del mix, va a ser lo que luego se ha ido confirmando, ¿no? Sí. En el caso de Adamuz igual, esto va a ser muy complejo, mira, a lo mejor ha sido esto, a lo mejor ha sido lo otro. Puente estuvo hablando sin parar, pero casi desde el principio todos los expertos que salían en programas como La Brújula decían, esto tiene pinta de que son las vías. Sí. O sea, hay como dos actitudes. Una, yo decido que el problema se ha acabado y me da igual lo que diga la gente que lo está sufriendo. Dos, las causas, bueno, aunque para mucha gente sean evidentes, va a ser muy complejo. Entonces ahí es como ganar tiempo de dos formas diferentes, ¿no? Es una estrategia que siempre se repite, ¿no? Pero si te fijas, ambas se combinan, ¿eh? O sea, al final te dicen, es todo tan complejo que probablemente nunca conoceremos las causas. Pero nos lo están diciendo también con el tema de Marruecos, ¿eh? Porque en un principio señalaban lo de la soberanía nacional, luego dicen, bueno, tampoco tenemos toda la certeza de que Marruecos no haya hecho, luego dicen, bueno, es que ha sido quizás una divergencia entre el rey y su gobierno, o sea, una cosa... Y dices, bueno, ya, bien, estupendo. ¿Y la conclusión cuál es respecto de esto? Yo recuerdo cuando se produjeron crisis anteriores con Marruecos, que las hubo. Y las hubo de una peligrosidad y de un riesgo. Lo de Perejil siempre nos lo hemos tomado a broma, porque como se llama Perejil el islote y al final es un pedazo de tierra, pero al final lo de Perejil fue una forma de tentar la capacidad de respuesta que tiene tu vecino, ¿no? Y da la sensación de que esto es exactamente lo mismo. Solo que esta vez la capacidad de respuesta del vecino que somos nosotros, yo creo que no ha estado a la altura del desafío planteado. Claro. Con lo cual no, el problema no se ha terminado. Pero a mí me interesa sobre todo esta sensación de que
no sé decirte si el gobierno se ve perjudicado por estas crisis de alguna manera, porque queda claro que o no ha sabido evitarlas o no ha sabido reconducirlas, pero el partido en el gobierno parece que se beneficia de estas crisis y de lo que producen, ¿no? Esto pasó en la Dana. Yo no sé si viste que Alberto Olmos, el columnista del Confidencial, Sí. hicieron una foto en el Consejo de Ministros y cometieron el error de que se veían las notas que estaba tomando, creo que era Ana Redondo, allí en la reunión. Ajá. Y esto era en el momento, en los primeros días, cuando allí no estaba llegando la ayuda como debía, cuando estaban yendo los voluntarios, todo eso que vivimos ahí, que contó también el Posteguillo en una sesión, ¿no? que lo contó con esa crudeza, ¿no? De que no venía nadie y tal. Bueno, pues en las notas de Ana Redondo ponía, es nuestra oportunidad. Claro. Entonces, porque, claro, hay un manejo tan virtuoso de la tragedia que es verdad, porque es una especialidad de una forma de hacer política y que ya hemos visto en tantas ocasiones. Hay un aprovechamiento del dolor. O sea, yo no he conocido una factoría de tratamiento y procesado del dolor como es precisamente el partido en el gobierno. Y tenemos tal cantidad de ejemplos que podemos empezar a relatarlos todos y cada uno de ellos, ¿eh? Pero desde el Prestige hasta la Dana, pasando por cualquiera, la que fuera. Y sin embargo, cuando te pillan el gobierno, como le pillan el gobierno, pretende hacerse la víctima, ¿no? Entonces, el apagón, un sabotaje. Lo del tren de Adamuz, o no, un sabotaje, por supuesto, y además toda una colla de fascistas lo que pretende es que se convierta al gobierno culpable, ¿no? Pero es verdad que, claro, dice una oportunidad. Pues puede que hubiera ahí una oportunidad. Y desde luego la supieron aprovechar, yo creo, ¿eh? La supieron aprovechar. Pasado el tiempo, todo era el bar aquel donde estaba Amazon y ya está. Sí. No había más. Bueno, sí, porque además hay una lección que aprender, porque yo creo que la derecha comete innumerables ignominias y torpezas, ¿no? Y muchas veces trata de aprovechar catástrofes en su beneficio sin lograrlo, porque no tienen ese talento ni ese adiestramiento, ¿no? Sin embargo, en el tema de la Dana, lo que se demostró fue una distinta tensión moral. Y lo siento, eso hay que decirlo. O sea, yo no conozco ni una sola cabecera, ni una sola, de los medios ubicados en el centro derecha, que, bueno, el centro derecha, la derecha empieza 1 milímetro a la derecha de Sánchez ya, ¿no? Que no pidiera la dimisión de Mazón. Sí. Ni uno solo, ¿eh? O sea, y, chico, sin embargo, cuando ocurre el accidente de Adamuz, parece que Puente no tiene ningún tipo de responsabilidad. Parece a todo esto que con el tema de la Dana estamos hablando casi de un asunto de solidaridad internacional. Yo casi daban ganas de llamar a la ECI. Decir, bueno, a ver si, fingiéndonos Namibia, ¿sabes? Pues envían ahí un... Porque si te fijas, toda la retórica del gobierno era si necesitan ayuda que la pidan, si no sé qué. Parecía que era un asunto perfectamente ajeno con el que ellos se mostraban muy solidarios, pero que no lo consideraban propio. Y dices, bueno, yo recuerdo, mira, en La Brújula, Margarita Robles entró, yo me quedé tan estupefacto, reconozco que además no supe reaccionar, o sea, porque a veces ocurre que... Y entonces le pregunté si esto era una emergencia nacional, lo de la Dana. Y dijo, bueno, no, esto de la Dana... Y dijo, no, ya veremos si es una... Hombre, 3 comunidades afectadas, con muertos y un nivel de destrozo pues incalculable, ¿no? O sea, no se me ocurre otra definición mejor que de emergencia nacional. Sobre todo que trasciende el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, que fue... En realidad nosotros estábamos fijándonos al principio en Castilla y León, y en Castilla-La Mancha, perdón. Sí. Castilla-La Mancha y en Letur, en esa localidad de Albacete, tan bella, y que estaba siendo arrasada. Nos habíamos fijado también en Málaga, porque la riada había sido tan fuerte y la borrasca había sido tan fuerte que había descarrilado sin demasiadas consecuencias, pero en un accidente muy aparatoso, un vagón de ave, o un ave. Y luego ya nos centramos en la Comunidad Valenciana. Pero de repente pareció que todo había ocurrido en la Comunidad Valenciana y que en el resto no se había producido prácticamente nada, ¿no? Y incluso en esa forma de acotar geográficamente la catástrofe, pues demostraron una enorme pericia,
Mm. Parte de esa habilidad que tiene el PSOE para convertir una crisis en una oportunidad sistemáticamente, ¿no? Y pasa por la ayuda que le brindamos desinteresadamente los críticos con el gobierno. Ujú. Porque entramos a los... O sea, somos como un toro que entra al capote, no lo podemos evitar. Hay esta polémica, entramos en esta polémica. Es como que eligen los temas de los que se va a hablar. ¿Tú tienes alguna idea de cómo combatir eso desde los medios? Mm. Es muy complicado, ¿eh? Porque cuando tienes un gabinete, tienes un gobierno, un consejo de ministros, tienes la artillería suficiente como para cambiar el tema de conversación e imponerlo. Cuando tienes 22 ministerios, ya ni te cuento. Pero también intuyo que cada vez funciona menos, ¿eh? O sea, yo creo que hay dos errores que son casi especulares, ¿no? Que es o subestimar a Pedro Sánchez o sobrevalorarlo. O sea, bueno, sí, siempre habíamos creído que el freno, o que había un freno moral en Pedro Sánchez, o que se pararía antes de pues, promulgar una amnistía. Siempre habíamos creído que se quedaría mucho más atrás de donde ha llegado. Bien, pero tampoco digamos que es el gran genio del universo y que es capaz de todo, ¿no? Llega un momento en que ya la farsa no se sostiene y yo creo que ya no quedan más conejos en la chistera y que la gente ya empieza a darse cuenta de que todo esto es una legislatura eh, una legislatura fraudulenta, es una legislatura fallida completamente, no tiene ningún sentido. Y entonces, bueno, tratarán de seguir imponiendo los temas. Es verdad que cuando se produce, los periodistas nos vemos muy deslumbrados por el exabrupto, ¿no? O sea, nos gusta mucho porque nuestra pereza nos lleva a reaccionar porque es muy fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, Óscar Puente, ¿no? Es muy fácil escribir sobre Óscar Puente o dedicarse a Óscar Puente. Y ahí está el dilema de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Yo sí creo que hay que tratar todos los temas. Lo importante es cómo. Pero sí, tenemos una capacidad de deslumbramiento con la declaración así un poco llamativa. Y al final la declaración es la unidad mínima de información. O sea, de toda la jerarquía de hechos informativos, la declaración es casi lo más bajo, lo menos importante, ¿no? Lo importante son otras cosas. Hmm. Más importante lo que dice el BOE que lo que dice un ministro delante de un micrófono. Bueno, ahí hay una distancia sideral entre el BOE y las declaraciones que surgen de los consejos de ministros, por ejemplo. El otro día tuvimos por aquí a Pablo Cambronero, que se dedica a leerse el BOE y a ver dónde va la pasta en cooperación, por ejemplo, que es algo, Claro. son muchos millones que se están destinando a cosas que no se conocen por parte del pagador y jamás hablan de eso, o sea, ni siquiera para sacar pecho de lo mucho que coopera España, es un tema que sea de sus favoritos, ¿no? Pero a mí lo que me interesa, Rafa, hablar contigo, tiene más que ver con, a ver, se produce el evento, se produce el hecho puede ser una catástrofe, el hecho puede ser una noticia sobre Ayuso, puede ser lo que sea, pero hay algo que de pronto se revela y en lo que, digamos que son eventos que nos obligan a tomar una posición, y ahí es donde yo veo la trampa, que es mucho más sutil que lo que estábamos hablando. La trampa en la que caemos es, tomamos posición en un debate que ha preestablecido el otro, y que lo ha hecho con esa habilidad. En la Dana se vio muy bien, el gobierno lo tenía todo en contra. Los primeros días, el gobierno era responsable de no dar ayuda. Estaba por todas partes. Pero consiguieron al final cambiar la portería de sitio. Para conseguir eso, tuvieron que ir metiendo elementos en los que todos nos veíamos obligados a participar. Esta estrategia, tú dices que ya se empieza a debilitar. Bueno, vamos a ver cómo Sí. va a ser, vamos a ver de qué se va a estar hablando en relación con Ceuta dentro de un mes. Sí, lo que pasa es que eso también tiene que ver con el frenesí de los medios, ¿eh? O sea, porque, fíjate, si por el gobierno fuera, por ejemplo, se hubiera estado hablando de Gaza durante muchísimo más tiempo, ¿no?
¿Qué pasa? ¿En Gaza ya no ocurre nada? No, sencillamente, bueno, que los medios tenemos otra. Y ahora los ciclos informativos van a una velocidad tremenda, ¿eh? O sea que a veces yo creo que eso forma ya más parte de la naturaleza de las cosas que de un plan preestablecido, ¿eh? O sea, yo creo que el plan es que no hay plan. Yo creo que hay un grado muy alto de improvisación, ¿eh? O sea, todos aquellos que dicen que hay un plan urdido para tratar, o sea, y que lo tienen perfectamente delimitado con su calendario, yo no lo creo. No lo creo porque además intervienen fuerzas que no pueden controlar. El calendario judicial, por ejemplo, es que el calendario judicial lo va a marcar todo. No, es que hace las elecciones aquí. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Dónde nos encontraremos en marzo? ¿Y de qué es lo que estaremos hablando? No lo sabe ni Pedro Sánchez, afortunadamente. Por eso significa que vivimos todavía en una democracia donde hay otros agentes que actúan, además del gobierno, ¿no? Pero no, yo creo que el plan es que no hay plan. Lo que sí hay es una intuición, que cuanto mayor sea el enfrentamiento ideológico entre los españoles, cuanto mayor sea, vamos a decir el palabra, cuanto mayor sea la polarización y cuanta más tensión haya, oye, ahí podrán salir beneficiados, porque si todo transcurre en el cauce de lo previsible, pues lo tiene muy complicado. Pero, por ejemplo, has mencionado las causas judiciales. Esto es muy interesante. Nadie en su sano juicio hubiera podido prever un país donde se condena al fiscal general y al hermano, ya solo hablando de condenas, ¿eh? Y al ministro de, bueno, al que ha sido mano derecha en el sanchismo, a Ábalos. Nadie puede imaginar un país donde eso pase y sigamos así, ¿no? Sí. Y más con un gobierno en minoría. Sí, porque se han roto muchas convenciones. Hace no tanto tiempo tampoco uno podía imaginar un país donde durante 2 cursos seguidos o 3 cursos seguidos no se aprobaran unos presupuestos, ¿no? Y ahora eso parece casi nuestra rutina. Es más, no se va a aprobar una ley de presupuestos en toda la legislatura. Y esa es una convención que ya se ha roto. Y eso quedará ya para siempre. La reacción no a los informes de la UCO, no a las imputaciones, sino a las condenas, también será algo que quedará. Y bueno, pues ya sabemos. Lo de Ábalos es interesante no solo por ser el ministro de Transportes, sino por ser el secretario de organización del PSOE. Es que es muy importante eso. Sí, a ver, si hace 4 años me preguntas si es posible que nos encontremos en esta situación, yo te diría que no. Pero este es un país inmunodeficiente ahora mismo. O sea, lo primero que ha hecho Sánchez con el PSOE es acabar con todos sus anticuerpos. Sánchez ahora mismo no tiene ningún tipo de oposición interna porque no puede haberla. Y aquellos que señalan a Paje y dicen que podría hacer más de lo que hace, yo no creo que pueda hacer más de lo que hace. Porque yo recuerdo un comité federal en el que le cambiaron todas las listas que enviaron desde Toledo. Es decir, eso de que tiene unos diputados en el Congreso, yo no sé de dónde lo sacan, porque los diputados, que se sepa, los ha nombrado un comité federal cuyas normas actuales ha redactado Sánchez y que ha despojado de todos sus atributos. Eso, lo primero que hizo fue acabar con los anticuerpos del partido. Y ahora, pues con los anticuerpos de la nación. España, yo creo sí que es una nación inmunodeficiente. Sí, porque puedes estar aquí en esta especie de sin que aparentemente ocurra nada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se lo hace? Hay 2 maneras de enfrentarse a Pedro Sánchez. Una es la de quien sigue jugando con ciertas normas, que sería Feijóo, ¿no? Y siempre le pasa por encima, porque está jugando al ajedrez y el otro tiro porque me toca. O sea, como no sabes, no puedes jugar contra esto, y otra es la de Ayuso. ¿Qué es peor? Lo de Feijóo es muy interesante porque efectivamente le ha tocado al político más convencional que hay en España enfrentarse al político al presidente menos convencional que jamás hayamos tenido. Y sin embargo, Feijóo que comete graves errores de ejecución y solo basta googlear Feijóo se matiza o Feijóo matiza para comprobarlo. Sin embargo, sí hay algo que decir de su ejecutoria, ¿eh? Cualquier partido
de derecha tradicional, conservador, europeo, se cambiaría por el Partido Popular ahora mismo, ¿eh? Cualquiera. Pero te digo incluso la CDU, que está en el gobierno, en Merz, y solo hay que ver cómo están los sondeos. Probablemente ya sea el único partido de derecha convencional europeo que sigue siendo hegemónico en ese espacio. Hombre, y eso, ¿algún mérito tendrá Sánchez? Bueno, algún mérito también tendrá Feijóo, porque cuando llegó, los sondeos decían que Vox estaba en los 80 y pico escaños. Lo de Ayuso, claro, yo entiendo que una parte de la base electoral, de la base social del PP, en su desesperación, viera que con cierta desesperación que la única que le gana batallas a Pedro Sánchez políticas es ella, ¿no? Y eso se vio durante la pandemia. Porque claro, era la única que jugaba, pues que sacaba los codos, que hacía, que jugaba el mismo juego, ¿no? Y entiendo, pero fíjate, yo no sé si eso resultaría, no sé, también ahora Ayuso también está en dificultades, ¿eh? O sea, Sí. lo de Ayuso, Ayuso se encontró ahora con un problema realmente serio, ¿eh? Realmente serio, ¿eh? Y en parte se ha encontrado por un problema serio. Esto también, antes has mencionado el caso de Mazón, ¿no? El ABC, El Mundo, todos diciendo dimisión, ¿no? Yo lo he visto otra vez con el ático, porque. Claro. Y aquí hay una diferencia bastante clave entre cómo se toma, en general, con excepciones, bla, 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 todo lo que queramos, ¿no? Pero cómo se toma la parte izquierda del periodismo, su profesión, y cómo se la toma su parte derecha. Me parece que hay un punto menos de militancia. Hay periodistas de derechas militantes a saco, ayusistas a muerte, peperos a muerte, sí, los hay y no hace falta mencionar nombres. Pero en general, yo veo que la crisis del ático en los medios de la derecha se ha contado y se han hecho editoriales críticos. Sí, No se ha negado sí el se ha hecho. problema, no se ha dicho esto es una conspiración judeo-masónica. Hay quien lo ha dicho, pero. Claro, ¿qué reflexión haces sobre el papel de la profesión en el sostenimiento de estos sistemas mentales políticos de los partidos? Sí, es verdad. Y yo creo que un problema al que puede arrastrar este presidente tan poco convencional que tenemos es el ánimo de revancha, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como este lo hizo primero, ahora ya el que venga está autorizado a gobernar como Calígula. Pues no. Yo creo que Ayuso no ha explicado lo del ático. O sea, no lo ha conseguido explicar. Y de hecho ha tomado una decisión culposa, que es venderlo. Porque España, Madrid, la Comunidad de Madrid, no es el ayuntamiento, no voy a decir ninguna, el ayuntamiento de una pedanía que tiene que. No, perdón. O sea, ¿cómo que financiar? ¿Que vas a vender esto para financiar lo de los incendios? ¿Pero de verdad es necesario? O sea, no. Es una decisión culposa. Ella tiene que explicarlo. Porque si no lo explica, y hasta el momento no lo ha hecho, vamos a pensar que efectivamente todos los indicios apuntan a un sitio, pues no nos queda otra. Porque mira, esto que hablábamos siempre cuando la gente sigue los juicios y entonces se queda con las testificales, ¿no? Las pruebas testificales porque es lo más espectacular, ¿no? Y es lo menos relevante de todo, ¿no? Y dicen, no hay pruebas, hay que demostrarlo. Y obvian el hecho de que la mayoría de los juicios se basan en una prueba indiciaria. Es decir, que todos los indicios apuntan hacia un lugar y que no hay una explicación alternativa razonable. Bien, por ahora, los indicios están apuntando a un lugar y la explicación alternativa razonable se está demorando. Con lo cual, yo creo que tiene un problema. Y tiene un problema además porque, efectivamente, es más exigente la derecha mediática, eso que llaman la derecha mediática, es más exigente que la izquierda mediática. ¿Y sabes por qué? Porque no existe esa conciencia de estar salvando el mundo. O sea, ¿por qué ahora mismo se está deshidratando la izquierda? Se está quedando seca.
porque no está ofreciendo una alternativa. O sea, su única alternativa es que no gobiernan los otros. O sea, todo es tan espeluznante en la derecha que cualquier cosa está justificada en la izquierda. Y eso lo ves en la retórica de Óscar Puente, lo ves en la retórica de buena parte de los opinadores. Oye, sí, pero bien, de acuerdo, todo esto es una mierda. Pero, joder, es que cuidado, porque luego viene la derecha. Entonces tampoco nos... ¿Me gusta Óscar Puente? No, pero es que no es la derecha. Bueno, pues yo creo que como la derecha no tiene esa conciencia tan religiosa de su actividad, fíjate qué paradoja, tan religiosa de su actividad política, pues al final dice, mira chico, nadie es providencial en esta vida. O explicas lo del látigo o vas a tener que tomar una decisión. Bueno, religiosa, claro. A ver, en una parte de la derecha, la creyente, que es una parte, ¿no? La creencia está donde ha estado siempre. No ha habido que colocar un tótem para poder adorarlo, ¿no? Porque, claro, aquí vemos, o sea, te quiero preguntar también como director de tertulia, bueno, tú en la brújula tenías una y ahora vas a tener otra, no sé quiénes serán los participantes, ¿puedes adelantar algunos? Pues mira, voy a llevar a algunos de la brújula que no estaban en más de uno y a mantener a bastantes de más de uno, ¿sabes? O sea, no tengo ningún fichaje de relumbrón. Te estoy diciendo, de fuera, ¿sabes lo que tenemos una buena plantilla? Es verdad que tenemos muchos. Yo también creo que la radio tiene que tener un punto previsible, es decir, la gente tiene que reconocer las voces que se encuentran, o sea, tiene que ser un hogar acogedor, así que te diré que me llevaré pues a David Mejía, a David Gibraltar, pues a todos estos que me traje a la brújula y con los que tan contento estoy. O sea, y te quiero preguntar, como director de tertulia, precisamente cuando se producen estos debates también previsibles, ¿no? Cuando se viene con las posiciones ya muy, muy masticadas de casa. O sea, ¿de qué manera pueden contribuir una tertulia, por ejemplo la de más de uno, a cambiar un poco el paradigma de la conversación? ¿O no se puede? O sea, es algo a lo que simplemente se renuncia y ya está. O sea, bueno, no, yo creo que más importante que lo que se dice es de qué se habla, ¿eh? O sea, a la hora de vamos a hablar de un programa de televisión, ¿no? A la hora de configurar la escaleta de un programa de televisión, digamos, la capacidad de influencia que ejerces es mucho mayor que incluso descompensando una tertulia, ¿eh? Porque al final, oye, tú metes a la gente en el marco y si estamos hablando, yo qué sé, ponle, de todo el día de Franco, pues llegaremos a creer que ese es el verdadero problema, ¿no? que hay en España, ¿no? O sea, yo tampoco creo que haya que... Fíjate, en ese punto psicopático, ¿no? que tengo yo a la hora de enfrentarme al micrófono, también está el no creer que lo que nosotros hacemos vaya a ser tan absolutamente relevante, ¿sabes? O sea, es que hay gente que se sienta delante del micrófono y es como si hablara Dios mismo. Pues no sé si desafortunadamente o afortunadamente eso no es así, o ya no es así, o quizás nunca ha sido así, pero hoy menos que nunca. Entonces, no, yo creo que nuestra labor es decir lo que hay. Es tan sencillo como eso. Y no buscar no con un ánimo de trascendencia. O sea, nosotros no somos el pelotón de soldados spengleriano que va a salvar a la civilización. O sea, la civilización no la va a salvar un pelotón de tertulianos. Nosotros estamos para acompañar y para decir lo que hay. Lo que hay sin tapujos. No pasa nada. Oye, y llamar las cosas por su nombre, no utilizar el lenguaje de los demás. Eso es muy importante, ¿no? El que te tratan de imponer, ¿no? Una pregunta que, a ver, jodida, para ver si... A ver. ¿En tus tertulias los partidos imponen algún tertuliano? No, de verdad. No, eso me lo diría cualquier director. No. Mira, en mis tertulias, evidentemente, a la hora de configurar la plantilla de los tertulianos, alguna servidumbre hay. Yo pertenezco a un grupo que tiene un periódico, que tiene dos televisiones. Entonces, hombre, tiene que producirse algún tipo de sinergia para que tú promociones, pues yo que sé, por ejemplo, a determinados columnistas La Razón o tal, pero es algo perfectamente natural. Yo te lo prometo, no hay un solo tertuliano
que haya sido impuesto por un partido político. De verdad, ¿eh? Y lo firmo donde te lo sugieren, sin duda. Es más, cuando a mí me proponen comer con determinada gente o conocer a determinada gente, a veces me niego porque sé cómo termina eso, ¿sabes? Sé cómo termina eso. Sé que llega un momento en los postres en que te dicen, oye, es una tertulia que no es demasiado plural, ¿sabes? Tú dices, ya, ¿por qué? Dice, no, porque falta uno de izquierda o uno de derecha. Y entonces cuando tú le dices, no, bueno, pero tengo a este, y dice, no, pero es que no es ese tipo de izquierda. Lo que te quieren es colocar es a un tío de partido. A un tío de partido. Pero no, de verdad que no ocurre. Es más, presionan bastante, y también lo entiendo, para que haya los directores de otros medios, para que haya una representación de esos medios en la tertulia. Uh-huh. Y luego yo supongo que ya en las altas esferas, pues supongo que habrá conversaciones de todo tipo, pero yo afortunadamente pertenezco a un grupo que ni siquiera las comparte conmigo, cosa que yo, de verdad, yo agradezco muchísimo. Uh-huh. O sea, yo prefiero, porque alguna vez te habrá ocurrido también a ti que se te acerca algún jefazo y tal, ¿no? Y te dice, oye, menudo he tenido, pero oye, hemos resistido, ¿eh? He tenido una gordísima con esta o con el otro, con el de más allá. Pues oye, afortunadamente en mi grupo, en el grupo de Onda Cero, en A3 Media, a mí eso no me han hecho partícipe de esas presiones. Y sin embargo sí las hubo, ¿eh? Y hubo alguna actuación por parte de algún político que luego me llegó por otras vías que era verdaderamente bochornosa. Y como fui a preguntar, dijo, no, sí, efectivamente ocurrió. Pues yo dije, oye, pues agradezco mucho que no me hayan venido ni siquiera a vender lo aguerridos que han sido en la defensa de mi libertad de expresión. Porque a veces están, o sea, entiendo que dentro del de los grupos, te pasa tanto en Mediaset como en A3 Media, la línea roja más bien va en meterse con el grupo. Sí. Bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo, o sea, para que veas. Yo contaba con Arca y Espada. Es que te quería preguntar por Arca y Espada. No, claro, sí. Y está bien. Aquí, Juan, tenemos que, si nosotros reivindicamos el derecho a preguntar lo que nos dé la gana, a nosotros también nos tienen que preguntar lo que nos dé la gana. Efectivamente, yo he votado con él y para mí fue un enorme fracaso lo que ocurrió. Un enorme fracaso mío, ¿sabes? En la parte que a mí me toca, que como vemos, pues no era la más relevante, ¿no? Porque no conseguí imponerlo. Hice todo lo que pude para que estuviera y no estuvo y no, pues no. Claro, si yo produjera el programa, si yo tuviera mi propia cabecera, yo permanecería completamente ajeno a los intereses de otros. Pero bueno, hay quien cree que lesionaba los intereses del grupo tenerlo en el programa y decidieron prescindir de él. Y para mí fue un enorme fracaso. O sea, yo lo pasé mal y lo lamenté y lo lamento mucho, porque creo además de que creo que iba a aportar muchísimo. O sea, además de que hay una relación personal y yo le tengo mucho cariño y lo admiro mucho, pero creo creo además que las razones eran las equivocadas. Yo sin tener una relación personal muy, muy grande, que sí que lo conozco y hablo con él a veces, sí, como oyente lo he echado mucho de menos a Arcadi en las... Claro. Que te da un juego que te mueres. Ahora escucho Gira, Sí. que está ahí con Yaiza. Sí. Y también, pues tengo mi ración de Arcadi. Gracias a las redes, pues se puede hacer todo esto. Antes de acabar, yo te quiero preguntar, porque como soy padre de dos, oigo con especial atención gritos que surgen de la parte trasera de tu estudio de grabación hoy, que es tu propia casa. Sí. Te quiero preguntar, Rafa, ¿cómo cojones hacemos, tío, siendo gente que trabaja mucho, que tiene éxito profesional, que le invitan a comidas, que le invitan a cenas, como esto de la conciliación, que es un tema del que muchas veces hablan otros, pero ¿cómo la afrontas tú? Por ejemplo, cuando oyes gritar al niño por ahí o a la niña, no sé. Sí, no, ahora está la niña gritando. La niña. No sé por qué le ha dado yo creo que por culpa de mis horarios se ha trastocado y se ha hecho una siesta ahora a las 11. O sea de puta madre. Eso sí que viene bien.
Sí, Ese sí sí, que no, vive bien. pero el que nos da mala vida es el niño, ¿sabes? Pues la niña ya tiene 7 años y ya tiene otros problemas, Ya, ¿sabes? Pero el gran generador de problemas ahora mismo es el de 2 años, claro. que es una ¿Y cosa bestial. cómo te las apañas? ¿Cómo enfocas todo esto? Porque esto yo sé que es un tema. Sí, pues mira, te diré que me lo tomo muy en serio, ¿eh? O sea, es algo que... Y es más que me han respetado mucho también en la casa, ¿eh? Y de hecho a Ujú. la hora de hablar de esta nueva vida y de este nuevo programa pues estuvo sobre la mesa, ¿eh? Y yo agradezco mucho porque probablemente en otro tiempo eso no hubiera ocurrido, nadie hubiera reparado en ello siquiera, ¿no? Yo antes cuando estaba en la brújula, siempre, todos los días llevaba a la niña al cole e iba a buscar al niño a mediodía y a la niña y comía con ellos. Yo me limito a solo 2 comidas fuera a la semana. O sea, me pongo algunas normas, ¿sabes? Y Ujú. algunas cosas que son de obligado cumplimiento. O sea, por ejemplo, lo de ir a llevar a los niños era fundamental. Siempre que no tuviera un viaje o un bolo o que hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial, que, oye, hay cosas en las que uno no puede faltar. Pero sí, el obligarse a eso es muy importante, porque si no, además, joder, es que tienes una vida absolutamente vacía. O sea, si yo me dedicara todo el día a leer los periódicos y me perdiera a los niños creciendo, pues sé que sería una persona profundamente infeliz. Y entonces, pues sí, es algo que preservo, ¿eh? Entonces Y tú luego lo a defiendes conciencia. con normas. Te pones normas. Sí, o sea, yo me pongo hábitos. O sea, que tengo que, por ejemplo, ahora, yo, yo ahora tengo que ir a buscar a la niña al cole. ¿Sabes? Y es algo que digo, no tiene que ser eso. O sea, y no puedo delegar esa función. Y ahí, y a partir de ahí, es cuando se genera ya pues un tiempo en el que podemos ir al parque, podemos ir aquí, podemos ir allá, pero estar un tiempo de verdad, ¿sabes? Mm. Y tampoco creo a veces también es verdad que nosotros, como tenemos mucha presencia en los medios, la gente se cree que trabajamos más de lo que trabajamos. Es decir, como tú estás todo el día ahí y tú estás 4 horas y media hablando por la radio y la gente dice, "Guau, este tío cómo descansa". Pues no, hay tiempo para todo. No hay, Mm. pues sí, te administras bien y yo creo que además te permite estar mejor luego también en tu trabajo. O sea, si tienes una vida ordenada y la cabeza sana, pues trabajarás mejor. ¿Y la cabeza la puedes compartimentar? O sea, tú cuando estás con tus hijos, con tu familia, no estás mirando los titulares o respondiendo WhatsApp. O sea, eres capaz de... Eh, Totalmente, sí, sí. Sí, primero porque ya el WhatsApp lo utilizo como si fuera el correo electrónico. O sea, a mí me entran los WhatsApps y yo hay un momento del día en que miro los WhatsApps y los contesto, para Mm. desesperación de mucha gente que se cree que le tienes que contestar al momento, ¿no? Ujú. Yo sé que tú esto lo has resuelto de la manera más radical y Escuchando está muy WhatsApp. bien. Mm. Exactamente. Ese ya será el siguiente paso. Pero ahora, por el momento, lo que hago es utilizarlo como el correo electrónico. Y Mm. sí, tengo mucha capacidad de abstracción. O sea, soy capaz de abstraerme de todo lo que ocurre a mi alrededor y me ocurre también en la radio, por ejemplo. Puedo dejar de escuchar, ¿sabes? Todo. Eh, es, hay quien lo considera, por ejemplo, mi mujer me lo reprocha mucho, ¿sabes? Porque a veces ocurre en su presencia. Entonces ella dice, ¿qué pasa? ¿Que ya estás como en un viaje astral? Pues sí, ¿sabes? O sea, me ocurre bueno, pues que soy capaz de abstraerme. Y Ujú. cuando estoy con los niños también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, pero no hay nada peor, joder, que estar no, con el móvil. Mira, le reprochamos mucho lo de que los niños estén con los móviles, ¿no? Y con las pantallas. Eh, y los niños luego, si saben buscar y si tú también les ayudas y tal, acceden a contenidos que son maravillosos. Mira, el otro día estaba viendo a la niña ahí en YouTube toda una explicación sobre la Odisea, una cosa pues, fantástica, ¿no? Y dices, bueno, caray, pues de repente la niña ya sabe quién es Polifemo, ¿sabes? Pues, bueno, eh, reprochamos mucho eso a los padres, ¿no? Pero hay algo muchísimo peor, que es el padre que está con los niños y está todo el rato con el teléfono. O sea, Mm. entonces, bueno, ¿qué le vas a reprochar al niño? Pues si estás todo ahí metido, ¿sabes? Que es que no levantas la mirada. A los niños imitan. Nosotros tuvimos la norma de nunca mirar el móvil delante de los críos. Entonces, los críos... Y como los abuelos sí que miran y les enseñan todo el rato cosas en el móvil,
pues es que mi hijo de 5 ya sabe manejar un móvil solo por lo que ve con Buah, sus abuelos. O sea que claro. Pero está, eso es como muy son sano enseñados para también, ser ¿eh? normales, pues enseguida se Sí, aprende. es verdad. Pero también es muy sano saber distinguir cuál es el rol de cada cual. Porque Claro, claro. efectivamente los abuelos no tienen ninguna responsabilidad en la educación de los niños, tienen otras. Los abuelos ya te han educado a ti. Y ahora ellos tienen que disfrutar de sus nietos y los nietos disfrutar de ellos. Y tiene que ser todo un poco enloquecido, porque en eso se basa esa relación. Mm. Y la relación de un padre con su hijo y de una madre con su hijo no es la de amigo. No, pues los amigos ejercen otra función. Tampoco es la de abuelo. Y los abuelos no son padres. Entonces está muy bien distinguir eso. Y cuando se van de vacaciones a casa de los abuelos, pues sabes que cuando vuelven a salvajados. Mm. Pues bien está. Es lo que tiene que ser, claro. Esto de lo que estamos hablando, Rafa, es la vida real. Nos hemos politizado mucho, ¿no? O sea, quiero decir, yo paso muchas horas al día confundiendo esas cosas de las que hablamos públicamente con mi propia vida. De hecho, he tenido problemas en mis relaciones con amigos, incluso. O sea, que la política se ha metido. ¿A ti este proceso de politización, de entrar hasta la cocina, el rollo político, te parece reversible? Difícilmente, ¿eh? Sí, y además genera problemas. Hombre, nosotros somos un caso anómalo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú llegas, a ti te presentan una persona, tú no sabes si esa persona sabe ya casi todo lo que piensa. Nosotros, como servimos nuestro cerebro a cucharadas, pues te presentan a una persona que te ha oído, pues ya sabe lo que piensas. Y ahí tú juegas en una desventaja, evidente, ¿no? Y tú además tienes que, bueno, pues sirves tu opinión, te comprometes, y la otra persona no tiene por qué hacerlo, ¿no? Con lo cual además está virgen a ti te pueden pillar en muchas contradicciones. A una persona que prácticamente no tiene exposición pública, pues no se le puede pillar en contradicciones, ¿no? Luego el proceso de politización, mira, yo esto ya lo vivimos en Cataluña, Es que lo tú lo vivimos en Cataluña. viviste muy de Sí, cerca. sí, sí. Aquello fue brutal, fue tremendo, y yo creo que el proceso es bastante semejante. Y creo que no solo no es reversible, sino que en cuanto se convoquen elecciones, o cuanto más se acerquen las elecciones, va a ir a peor. Y va a haber más tensión. Y ya estamos en un punto en el que eh, ya no hay, o sea, yo veo Twitter, lo veo poquísimo, cada vez menos. O sea, yo no, y el feedback de ahí ya ni atiendo, ¿no? Porque es una cosa enloquecida, ¿no? Pero dices, joder, es que son dos, o sea, corremos el riesgo de llegar a dos comunidades separadas, ¿eh? O sea, decir que es que no compartamos absolutamente nada. O sea, y eso ya pasó en Cataluña, ¿eh? En Cataluña pasó y está pasando, ¿eh? Porque una de las consecuencias que no se suele mencionar del procés es que en Cataluña se han creado dos sistemas de partidos. O sea, tú, si eres indepe, puedes votar de la extrema derecha a la extrema izquierda, tienes partidos. Y ocurre lo mismo si eres españolista, ¿no? O constitucionalista. Lo mismo, de la extrema derecha a la extrema izquierda. O sea, puedes votar. Dice, con lo cual, dice, ya tienen su propio sistema de partidos, los indepes y los constitucionalistas. Tienen, por supuesto, sus medios de comunicación, tienen sus canales de entretenimiento, y pueden estar perfectamente separados, ignorantes de lo que ve el otro y como si nada. Bueno, pues eso también puede ocurrir también en España, sí, porque cada vez compartamos menos cosas. Yo, desde luego, ya las conversaciones que veo me alucinan, ¿no? Y la polarización, al final, la definición es que le permitas cualquier cosa a los tuyos con tal de que no sean los otros. Y yo creo que eso está ocurriendo en buena medida, sí. Bueno, pues yo creo que te vamos a liberar porque ya es tu hora de dormir, estamos a media voy a echar mañana. una siesta. Tengo cara de sueño, me veo aquí, tengo una cara de sueño terrible. No, bueno, estabas No. peor al final de la temporada de La Brújula, ¿eh? Había es rumores. verdad, que tiene una mala pinta. Es que las vacaciones tiene una mala pinta horrible. Las Unas vacaciones ojeras. son muy sanadoras. Es verdad. Bueno, es verdad, tío, pero pues tiene una pinta horrible. te vamos a escuchar a partir de qué día. Del 31.
El El 31 lunes de agosto. 31 empiezas más de uno, ahora sí que es más de uno, otra vez, Más de uno, vuelve a ser más otra de vez. uno, Eso es, Alsina y eso tú, es. por turnos. Y la última pregunta la hace siempre José, lo siento, yo te he dicho que Hombre, te iba a José, liberar, pero José tiene esa prerrogativa en el canal. vamos allá. No te ibas a librar, Rafa. Bien, bien, bien. Decías antes que el gobierno está un poco seco de conejos en la chistera, pero te quería hacer, como va a empezar la temporada, te quería hacer esta típica pregunta maliciosa de ¿por dónde intuyes tú que a lo mejor encuentran algo? No sé si sabes que aquí, bueno, en el canal Juan tiene una pedrada con el tema plebiscitario republicano, pero bueno, un poco tu feeling, o sea, ¿tú cómo Sí. crees que pueden encontrar algo en algún sitio que nos va a sorprender? Pues yo fíjate que el tema este de la República a mí me parece bastante verosímil. ¿Sabes por qué? Porque, vamos a ver, Pedro Sánchez es un plebiscitario y los plebiscitarios se comportan como plebiscitarios, o sea, hacen plebiscitos, punto. Y esto es lo que lleva haciendo Pedro Sánchez desde siempre, ¿no? Él necesita encontrar algo que que tenga la suficiente fuerza sentimental en la izquierda para movilizarla, ¿no? Ujú. Y hay quien dice, va a esperar a que el proceso contra Begoña Gómez pues llegue a su punto de ebullición y tal, y entonces ahí presentarse, ¿no? De una manera kirchnerista, ¿no? De una manera muy, muy peronista, como una víctima de los jueces y tal. Puede ser. A mí lo de Puente, esta diatriba contra el rey, a mí esto me suena como esas escaramuzas, ¿no? Como suena estos brigadas que envías de exploración a ver qué pasa, ¿sabes? A ver qué pasa, ¿no? El nuevo O sea, sonda. sí, puede ser, pero desde luego que tiene que encontrar algo que tenga la suficiente fuerza sentimental como para unir a la izquierda y unirla en una causa que realmente les conmueva, no tengo ninguna duda. Y eso siempre ha estado ahí. Ahora, cuidado con los errores de cálculo. Cuidado. Porque si quieres hacer un plebiscito, más te vale que tu enemigo no sea más popular que tú. Y Sánchez tiene un enorme problema para ser populista, y es que no es popular. Si Sánchez ha tenido que promulgar una amnistía, si Sánchez ha tenido que indultar a todos los del procés, si Sánchez ha tenido que hacer todo lo que ha tenido que hacer, es porque no es popular, porque no ha conseguido cautivar a una mayoría social. Es una minoría de bloqueo. Y eso limita mucho la capacidad. Por eso digo que lo de los conejos en la chistera se termina. O sea, tú ya no puedes amnistiar más, ni a Puigdemont, ni a ¿qué le ofreces ahora? Pues todo se termina. Todo se termina. O sea que, y yo, vamos, no tengo ninguna duda de que el rey es muchísimo más popular en España que Pedro Sánchez. Pero vamos, ninguna duda. Ninguna. O sea, En Paiporta por lo menos sí. vamos, en Paiporta, pero escucha, en Paiporta y en cualquier lugar. Mm. Y si el rey va a Ceuta, ya ni te cuento. Ya ni te cuento. Mm. Pero por eso digo que, desde luego, vamos a ver, que vamos a asistir a algunas maniobras exploratorias y tal. Yo estoy convencido. Pero que luego eso cuaje en algo que realmente funcione, yo creo que no. Que se le han acabado. ¿Tú piensas que se le han acabado? Bueno, Yo de todas maneras, ojo pienso- con Sánchez en la oposición, que si como presidente es así, imagínate la oposición que va a tener Feijóo en caso de que gobierne. Eso sí que va Sí, a ser. pero eso da igual, eso está garantizado, sea Sánchez o sea quien sea. Eso está garantizado, eso va a ser, vamos, absolutamente demoledor. Bueno, pues Rafa, madrugaremos, no tanto como tú, pero madrugaremos para escucharte. Mucha suerte, tío, con esta etapa y seguiré reprochándote que te vayas de la brújula, aunque seguro que el programa de Marta me enganchará también, pero bueno, Claro. siempre será un agujero en mi corazón que no estés ahí. Tú ahora en le el darás la brasilillo. bienvenida, claro, le darás la bienvenida a Marta en el búho, con Cantizano. Claro, Bueno, y nada, seguiremos escuchándonos, viéndonos y leyéndonos. Un abrazo un enorme. placer. Hasta luego, Rafa. Un abrazo.